Buenas tardes. Cumplido el término de gracia, esperando más personas que se conecten a la transmisión, damos inicio a la misma. Les saluda el profesor Augusto Jo, designado por la señora decana Magali Castillo, de quien tienen un cordial saludo, a dirigir unas palabras de bienvenida a esta transmisión el día de hoy de parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. En el día de hoy tenemos un panel de lujo. Vamos a estar conversando sobre aplicaciones prácticas, legales y constitucionales del Acuerdo 02-2023 de la Superintendencia de Bancos. Nos van a acompañar en la tarde de hoy la profesora Mayra Rodríguez y don Carlos Barzallos, cuya hoja de vida leeré posteriormente. Aprovecho para darle paso a don José Ledesma en nombre de World Compliance. Adelante, don José. Gracias, profesor Augusto Jo. Y buenas tardes a todos, tanto a los panelistas como a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias. Desde parte de la World Compliance Association, cortas palabras, puesto que un tema como el de hoy, que está en boga por un hecho notorio, que todos sabemos, pero también porque existe nueva regulación donde en nuestra opinión se eleva la barra regulatoria. Y por eso creo que la ocasión amerita darle los micrófonos a la brevedad posible a nuestros expertos el día de hoy. Nuevamente, desde la Junta Directiva de WCA Panamá, queremos agradecer tanto a la USMA como a nuestros panelistas, no solo por el compromiso, sino por el tiempo. Tiempo que es un activo intangible, que no se almacena, sino que transcurre, y por eso desde la asociación lo valoramos en tan alta medida. Y es que pensamos que hay otra cuestión intangible, que es la que nos ocupa el día de hoy. Nuevamente desde la super de bancos, incluso con las dificultades que conlleva ir abriendo camino, nos llega el acuerdo 002-2023. Un acuerdo bancario donde se habla de integridad, tanto de la lectura del mismo documento como de las ponencias. Se apreciará que la super nos está diciendo que hay cuestiones del centro bancario que no se pueden medir en átomos. Y nos parece realmente notable que en una época donde la tecnología camina a pasos avasalladores, todavía existen cuestiones morales, éticas, de coherencia, congruencia y respeto, que en su justa medida siguen siendo necesarias su ponderación para salvaguardar el ecosistema del centro bancario internacional. Sin más dilación, entonces nuevamente le cedo el micrófono al profesor Jo para comenzar con la primera ponencia. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. Gracias a usted, don José. En efecto, vamos a dar inicio, no sin antes recordarle a los participantes que pueden utilizar el chat de esta plataforma para realizar sus preguntas. Las mismas van a ser formuladas a los expositores al final de las dos exposiciones, ¿sí? Así que el chat del inicio está abierto para que puedan formular sus preguntas. Vamos a comenzar con la presentación de la profesora Mayra Rodríguez, quien es doctoranda en Ciencias Económicas y Empresariales, abogada, contador público autorizada, consultora independiente en Fides Consulting, especialista en Derecho y Gobierno Corporativo, cumplimiento, banca, fideicomisos, política de integridad y prevención de blanqueo de capitales. Así las cosas, entonces, los micrófonos son suyas. Profesora Mayra, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí compartiendo en este tema que tal cual como menciona el licenciado Ledesma, pues está en boga. Hace poco, pues el sector bancario ha recibido de manos de la Superintendencia de Bancos de Panamá este nuevo acuerdo que modifica el acuerdo 5-2011, sobre el cual pues vamos a estar acá compartiendo con ustedes en base a nuestras experiencias, siendo que en mi caso personal, pues he trabajado muchísimos años en el sector bancario y fiduciario, sobre lo cual pues me permite un poco más ampliar sobre este proceso y sobre todo también porque siempre hemos también estado revisando temas de gobierno corporativo.
Una cosa que es muy importante reconocer y es que el equilibrio entre la búsqueda de oportunidades del mercado y la integridad ética ha demostrado de ser un gran reto determinante para los distintos sectores económicos y financieros desde la llegada de las sociedades anónimas en los primeros años de la industrialización. Los fallos manifiestos de gobierno corporativo y ética empresarial en la crisis financiera global han incrementado la urgencia de buscar un marco ético y de gobierno mejor para todos los negocios y sin ninguna duda para poder fortalecer el sector financiero, nuestro sector bancario. A nivel mundial, pues siempre se ha sostenido un gran debate sobre aquellos temas éticos de integridad y sobre todo que repercuten en el gobierno corporativo, en los órganos de gobierno que administran cada una de las entidades para las cuales pues estamos la mayoría de nosotros trabajando y que, como yo siempre lo he mencionado en mis exposiciones y mis escritos, esto es parte o debe ser parte del ADN empresarial en distintos ámbitos que podamos estar en el sector financiero y que guarda mucha relación con los actos también de buena fe, de confianza y que al final pues guardan un tema de un fin único, un propósito único. El gobierno corporativo, y para poner un poco en contexto, más que todo es un conjunto de normas, principios, procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno en una entidad, en una empresa, incluyendo entidades bancarias como es el sector que hoy día pues estamos aquí planteando con el Acuerdo 2-2023. En concreto, pues establece unas relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de las partes interesadas que puedan ser parte o que puedan conformar la estructura del buen gobierno corporativo. Ahora, vamos a estar mirando un poco acá en nuestro análisis algunas implicaciones desde marco regulatorio legal y sobre todo tenemos que tener muy claro que previo a esto considerar las implicaciones sobre la implementación de estas normas de gobierno corporativo en cada una de las instituciones donde nosotros estamos en este momento. Temas como la toma de decisiones que tiene que ver más que todo con la dirección estratégica general de toda entidad, empresas, sus políticas corporativas que guarden relaciones inclusive con decisiones en el aspecto societario, inversiones, fusiones, adquisiciones, nombramiento de ejecutivos, planes de sucesión, en fin, hay una serie de elementos que tenemos nosotros que contemplar y que es parte del marco de la dirección estratégica del gobierno corporativo y que es una base fundamental para que las entidades puedan desarrollar y puedan contar con políticas internas que les permita promover sus productos y servicios, en este caso en el sector financiero, en el sector bancario. Mecanismos de control, sobre todo para encontrar esa perfecta dirección para lograr el mejor desempeño, ¿verdad? E implementación de esta estrategia que le acabo de comentar. Y obviamente el cumplimiento o lo que nosotros hemos escuchado en los últimos años, el compliance, que no podemos desvirtuarlo de todo esto, porque cuando nosotros hablamos o mencionamos o escuchamos el término de compliance o de cumplimiento, es un término muy amplio, no es únicamente para la prevención del blanqueo de capitales. Cumplimiento es cumplimiento de normas, en este caso normativas, acuerdos, leyes, regulaciones y todo lo que implique también ese marco para nosotros poder estar y convivir en nuestro ámbito de trabajo o en nuestras instituciones donde nosotros actualmente estamos. Tenemos un acuerdo desde el año 2011, el acuerdo 5-2011, el cual ya próximamente está por cumplir 12 años de vigencia en nuestro marco regulatorio bancario y sobre todo creo que ha sido un pilar fundamental en poder reforzar de alguna manera y ha sido de gran aporte al sector financiero porque introduce aquellos aspectos normativos que aplican e instituyen modelos de sanas prácticas y, por supuesto, la integración de principios y valores, inclusive señalados en nuestros estándares a nivel internacional. Este acuerdo 5-2011 ha recibido algunas modificaciones durante su vigencia, en el 2012, con el acuerdo 4-2012,
en el 2014 con el Acuerdo 5-2014 y el más reciente que fue en el año 2019 mediante el Acuerdo 8-2019, y todos han tenido implicaciones o inherencias sobre las juntas directivas o quienes deben conformar las juntas directivas, como el director independiente, la participación de las mujeres en junta directiva, en fin. Esto es parte de lo que nosotros hemos observado en la vida o durante la vigencia de este Acuerdo 5-2011. No obstante, hace poco, en el mes de marzo, finales de marzo de 2023, hemos sido notificados, hemos conocido, ¿verdad?, este nuevo Acuerdo 2-2023, que es el que hoy nos reúne esta tarde para poder revisarlo y de alguna manera tratar de comprender o entender, porque les tengo que ser bien honesta, este acuerdo ha causado algo de ruido en distintos ámbitos. No obstante, siendo docente, siendo abogada, siendo también del sector financiero, vamos a verlo desde una perspectiva constructiva que nos aporte para poder hacer o pretendo hacer sugerencias, recomendaciones, no únicamente desde el ámbito financiero, sino también desde el regulador, que creo que es importante esa conexión para poder entender y ayudar y colaborar y coadyuvar al sector financiero, que es el objetivo principal que debe recoger este marco normativo o este marco regulatorio. Cuando comenzamos a revisar el Acuerdo 2-2023, y esto es parte de la práctica de todo abogado, es que siempre nos vamos a la exposición de motivos o qué es lo que origina un marco normativo. No obstante, en este acuerdo comenzamos a revisar en el considerando que se basa prácticamente en algunos artículos señalados en la ley bancaria de Panamá, como lo son el artículo 107, que menciona o establece el tema de la inhabilitación de los directores o gerentes del banco, el artículo 108, que establece también la inhabilitación para actuar como directores, dignatarios o administradores en un banco, y el artículo 112, que establece en su último párrafo la prevención de delitos. Dicho esto ya desde su inicio nos comienza a decir o enviarnos un mensaje, bueno, hay que tomar medidas, hay que comenzar a reprogramar acciones sobre lo actual, qué está sucediendo en este momento en el ámbito del gobierno corporativo de las entidades bancarias. Sin embargo, yo sí tengo que comentar que cuando inicié revisando este marco normativo, yo me preguntaba, porque yo he estado muchos años en la banca, hombre, yo observo que aquí hay muchos temas que ya están dentro del mismo marco regulatorio o dentro del mismo Acuerdo Bancario 5-2011, y también está recogido parte de esto en otras normativas también que regulan al sector bancario. Me parecía un poco redundante y en algunos casos me sigue pareciendo un poco redundante. No obstante, tengo que señalar que lo que puedo leer entre todo el análisis de este acuerdo es que se está haciendo un énfasis en la gestión de los actores del gobierno corporativo o de quienes dirigen o toman las decisiones en las entidades bancarias. Y voy a recoger algunos aspectos o elementos o términos que me parecen bien interesantes que de cara al poder lograr hacer comprender o entender en el sector bancario financiero y tenerlo claro, porque es que cuando revisamos también el Acuerdo 5-2011, hay algunos términos que no quedaron claros en esta nueva modificación. El Acuerdo 2023 presenta 3 modificaciones, una de ellas en el artículo 3 del Acuerdo 5-2011, que agrega o adiciona como requisitos mínimos de gobierno corporativo la integridad de los accionistas, miembros de la junta directiva, gerencia superior y personal clave. ¡Wow! Y dentro del contenido o el texto de este artículo, se menciona que las entidades bancarias deberán asegurarse de que los accionistas, la junta directiva, la alta gerencia y personal clave cuenten en todo momento con una reconocida idoneidad, reputación, solvencia moral, económica, con independencia de la naturaleza de los riesgos que pueda estar en torno de esa entidad bancaria.
Sin embargo, yo recojo y rescato aquí algunos términos o elementos para mí importantes, como es el de poder identificar a la persona clave. Esta frase o estas dos palabras o estos dos términos no están en el glosario general del Acuerdo 5/2011, por lo tanto, podemos también interpretarlo dentro del marco de las regulaciones, de las sanas prácticas. Inclusive me tomé el tiempo de buscar en un diccionario a qué nos referimos con personas clave. Bueno, son personas realmente necesarias en una empresa, una entidad, y que de ella depende pues las decisiones de esa empresa o de esa entidad. Ahora, yo pensaría que sí, podría ser que exista una persona clave en una entidad bancaria. No obstante, esto podría ser una dualidad, porque entendemos que dentro del marco regulatorio de gobierno corporativo y de la ley bancaria establecen cuáles son los parámetros o las responsabilidades que debe tener cada uno de los miembros de junta directiva y obviamente de sus accionistas. El poder revisar temas como la solvencia moral, económica, nos lleva a pensar también que son temas muy subjetivos, que a través de la línea de poder nosotros enmarcar una metodología adicional a lo que ya internamente las entidades bancarias están haciendo y están cumpliendo, es agregarle algunos aspectos en cuanto a la metodología de evaluación sobre políticas de integridad que podría pensar que son las que están más alineadas a este tema y poder identificar qué es a qué llamamos solvencia moral. Esto es muy subjetivo. Y también el poder evaluar el posible o los posibles monitoreo o identificar y hacer un trabajo un poquito más en profundidad para poder determinar o verificar los perfiles de quienes componen el gobierno corporativo en las entidades bancarias. Sin embargo, me llama mucho la atención porque casualmente cuando recibimos en finales de este mes de marzo este acuerdo 2/2023, recién estaban todos los bancos presentando una certificación de gobierno corporativo, que es una obligación que está dentro del marco regulatorio y que cada entidad bancaria debe presentarlo por lo menos los 3 primeros meses del año, sobre lo cual pues tienen que declarar la junta directiva el cumplimiento sobre los estándares y el marco normativo de gobierno corporativo. Entonces, ahora entendemos que este acuerdo bancario 2/2023 tiene una vigencia de 9 meses, ya 8, porque prácticamente se acabó el mes de abril. Entonces, tenemos 8 meses para cumplir. Sin embargo, cuando vemos desde un marco de derecho comparado o en otras regulaciones de similar atención, incluido al Acuerdo 5/2011, en su parágrafo, en su momento, se estableció un margen de cumplimiento de 12 meses. Entonces, aquí vemos que cerraron un poco más la brecha de tiempo y me parecería que aquí sí se pudiera hacer una ampliación, porque esto amerita realizar realmente una evaluación un poco más exhaustiva o quizás no es el término apropiado de ser exhaustivo, pero poder llegar a perfilar o verificar o hacer una evaluación de los perfiles que tenemos actualmente en nuestro gobierno corporativo. La responsabilidad moral se produce cuando las empresas incumplen expectativas de comportamiento ético, y todo esto que estamos hablando realmente está en el entorno ético, todo lo que guarda relación con la integridad. ¿A qué llamamos integridad? Bueno, recientemente, recuerdo el año pasado, la Superintendencia de Bancos recibió un acercamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue presentadas unas guías de integridad, y estas guías de integridad pues van asociadas a todo lo que guarda relación con políticas de antisoborno y anticorrupción. Entonces, aquí se deja mucho entrever también que esos criterios de integridad ahora que tienen que también reforzar el entorno o el sector bancario, pues ya sabemos que están alineados hacia eso. Sin embargo, pues yo también he observado dentro de los manuales de gobierno corporativo en muchos de los bancos, que está público en sus páginas web, que prácticamente todos tienen o están alineados a cumplir estas políticas de integridad. Sin embargo, pues tenemos que seguir revisando y seguir haciendo algunas observaciones respecto a podernos asegurar que dentro del marco del gobierno corporativo se están previendo los principios como los derechos de los accionistas, el tratamiento equitativo de los mismos,
las funciones de los grupos de interés, la comunicación, la transparencia, la rendición de cuentas, implementar o aplicar el principio de legalidad, o sea, darle la oportunidad para poder entonces evaluar el marco del cumplimiento regulatorio y obviamente adoptar ciertas políticas. En la lectura de este acuerdo de 2023, también se agregó otra modificación y más que todo corresponde a una inserción al acuerdo 5-2011 en su artículo 13, en donde agregan el último numeral que guarda relación con que dentro de la responsabilidad de la junta directiva deben adoptar políticas y procedimientos para mitigar cualquier riesgo. Aquí hago un énfasis porque cuando leemos el anterior acuerdo, el acuerdo 5-2011 y otros acuerdos que guardan relación con la prevención de blanqueo de capitales, inclusive, se mencionan, sobre todo se hace énfasis en riesgos operativos. En esta oportunidad amplían ahora y mencionan a cualesquiera riesgos. Entonces, se adicionan temas como que puedan que estos señores o los miembros de la junta directiva puedan afectar la continuidad dentro de sus perfiles, de lo que hablamos hace un momento, puedan afectar la continuidad de la operación del banco o bien poner en riesgo los fondos de los depositantes. En fin, esto ya crea una responsabilidad mucho mayor que inclusive también cuando yo lo estuve leyendo y me puse a leer muy detalladamente los numerales de este artículo 13 del Acuerdo 5-2011, los verbos rectores van dirigidos a que la junta directiva tiene que ejercer su responsabilidad de aprobar, de revisar, en ese contexto. Sin embargo, aquí le están diciendo, tú también tienes que adoptar políticas y procedimientos. Entonces, aquí comienzo a identificar una posible dualidad si es función o no es función, porque ¿quién adopta una política para que la propia junta directiva se evalúe o se autoevalúe? Ella misma tiene que adoptar estas políticas y procedimientos. Parece un poquito alineado a posibles conflictos, pero creo que podría ser llevado un poco mejor aplicando políticas, evaluaciones, monitoreos sobre lo que está ejerciendo, la responsabilidad que ejerce esa junta directiva en una entidad bancaria. Lo mismo en cuanto al acuerdo, el artículo, 3 de este acuerdo 2023, modifica el artículo 27 del acuerdo 5-2011, que guarda relación con los requisitos del gobierno corporativo para las propietarias de acciones. Entonces, más o menos es la misma réplica del artículo de la modificación anterior, con la única diferencia que aquí sí agregan el que hay que adoptar políticas y procedimientos con el objetivo de mitigar cualquier riesgo que puedan afectar a la continuidad de la operación de las empresas del grupo bancario. Entonces, a diferencia del anterior, acá también estamos, o se trató de cubrir, ¿verdad? El tema de las operaciones de empresas del grupo, lo cual me lleva a comprender y a entender que la entidad bancaria tiene también que entrar a revisar cómo está la estructura de societaria, en este caso cuando están o son partes de un grupo bancario o un grupo de conglomerados de diversas sociedades que son relacionadas del grupo. Porque aquí este último acuerdo pues es mucho más amplio y abarca pues también otras empresas del grupo que a pesar que a lo mejor no van a ser bancos igual, pueden también tener una repercusión en cuanto a la asociación de riesgos reputacionales, la integridad, todo lo que guarda relación con elementos de probidad de quienes conforman ese gobierno corporativo. Es interesante porque pareciera sencillo decirlo, exponerlo en un acuerdo, pero cuando vamos a evaluar las implicaciones que esto puede tener en el ámbito del gobierno corporativo de cada uno de los bancos, yo me detengo a pensar, tenemos que ver el cumplimiento, tenemos que empezar a evaluar las estructuras societarias
de cada uno de los bancos, porque cada uno es una entidad, a pesar que también cuenta con iguales licencias que les ha sido autorizadas por el regulador bancario, pues cada una de ellas tiene un contexto diferente o tiene propósitos o estrategias distintas. Entonces, desde la perspectiva del gobierno corporativo, tenemos que mirar, ¿verdad? O evaluar a lo interno cuál es la responsabilidad de estos miembros del gobierno corporativo. Y aquí nada más recuerdo, aquí conversándoles un poco acerca del Acuerdo 5-2011, que allí se establece que una vez cada 3 años se pueden ustedes apoyar en evaluaciones externas. Entonces, yo creo que en esta oportunidad sería bueno poder generar entre el banco y obviamente en reunión y decisiones del gobierno corporativo, cómo van a evaluar o cómo van a revisar si realmente estamos cumpliendo o no con este acuerdo. Que probablemente la gran mayoría de los bancos, estoy segura que sí lo están cumpliendo, sí lo están haciendo, pero hay veces que hay detallitos que hay que revisar y sobre todo en la estructura societaria. Desde la perspectiva legal, yo pensaría que hay que revisar un poco el tema de las responsabilidades, la composición actual de esa estructura societaria, las responsabilidades de la junta directiva, hasta dónde llega, cuáles son esos límites. El otro aspecto importante, y yo como también viendo los temas financieros, creo que es sumamente importante y relevante observar los derechos económicos y patrimoniales de estas entidades bancarias. El poder yo excluir a un accionista, ¿qué repercusiones puede tener en mi estructura societaria, en mis estados financieros, en mis resultados patrimoniales, en mis utilidades, inclusive en la visión o de cara a mis clientes, si se sienten en confianza, cómo yo lo estoy transmitiendo? Todo esto son implicaciones o consecuencias de tomar estas decisiones. Y otra cosa que también es muy importante, y recuerdo en una oportunidad, en mi experiencia, que logramos revisar en estatutos, reglamentos de accionistas, en donde existían cláusulas que limitaban el tema de venta o de redención de acciones. Habían reglas muy claras. Entonces, cuando existen este tipo de reglas dentro de los accionistas o de las propietarias de acciones, pues hay que entrar a revisar no únicamente el aspecto financiero o estratégico, sino también es ver ahora si amerita realizar cambios en su estructura societaria y qué impacto puede tener en el banco si, y reitero, tengan que excluir algún accionista que pueda ser pues uno de los accionistas más importantes del banco, o bien se tenga que excluir algún miembro de junta directiva porque no es idóneo o porque no cumple con los perfiles. Y sobre eso también debemos tener un poquito de, no decir cuidado, pero sí revisarlo muy, digamos, en profundidad para estar claros y de alguna manera pues cubrir con el estándar y con esta regulación pues que se nos ha impuesto cumplir. Igualmente, y creo que les mencionaba el tema de los conglomerados, los grupos económicos, el impacto que esto pueda tener en las decisiones del banco, empresas asociadas relacionadas, y un poco en la línea de uno de los principios de gobierno corporativo que guarda relación con el conflicto de intereses. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a revisar y lo vamos a evaluar en su momento? La honorabilidad, la honestidad, la integridad, sin perjuicio de todo lo que pueda conllevar todo esto, hay que también mirarlo desde la perspectiva y siendo estudiosa del derecho penal, revisar un poco esos límites o esa línea delgada entre el sentido del valor inteligente para los accionistas, lo cual se está convirtiendo en la mejor práctica de muchas empresas, inclusive de entidades bancarias, líderes en el mercado, y las reivindicaciones más radicales del derecho de sociedades para que se adopte un sentido más pluralista. ¿Y a qué me refiero con esto de pluralista? Me refiero a los objetivos fundamentales, y en este caso de los bancos y los intereses
que se van a atender cuando tengamos que realizar estos cambios o estos ajustes. Yo soy siempre de la mano de revisar y atender y analizar el marco normativo, y hay veces que cuando nosotros estamos ante proyectos de leyes, proyectos de acuerdos y normativos, no es únicamente estar alineado hacia un solo sector o hacia un solo objetivo. Tenemos que ver las regulaciones desde un marco integral. ¿Cómo afectarían estas decisiones desde la perspectiva legal, económica, de derecho societario, derecho civil, derecho corporativo, inclusive derecho penal? Creo que se me está terminando el tiempo. Como recomendación, y reitero, creo que es importante volver a revisar nuestras estructuras, cómo están nuestras políticas, nuestros manuales de gobierno corporativo. Pensaría yo que si ya tenemos 8 meses que faltan para poder cumplir, pues tratemos de empezar o iniciar el trabajo de simplemente verificar que ya cumplimos, y lo que no estamos cumpliendo, pues volverlo a revisar, a atender, para entonces estar dirigidos. Y no únicamente mi mensaje es hacia que debamos cumplir un marco regulatorio, sino también a cubrir, a sanear, no sé si es el término adecuado, y creo que sería, y me enfocaría más en fortalecer lo que ya tenemos para ser mucho más competitivos en nuestro país, y seguir siendo fortalecidos en el sector financiero. Entonces, Panamá es un país que tiene una banca pues bastante fortalecida. Yo creo que debemos seguir trabajando hacia ello. Por lo tanto, pues todos tenemos un compromiso de poder no únicamente cumplir, sino de fortalecer nuestras debilidades en el entorno y poder entonces atender todo esas políticas internas, los principios y los valores de gobierno corporativo, pues que tanto nosotros en este momento pues estamos ampliando y comentándoles en este panel. Bueno, muchas gracias, y quedamos entonces a continuación el doctor Carlos Barzallo. Gracias. Muchas gracias, profesora Mayra, por sus palabras, por su interesante presentación. Le comentamos a los participantes que ya en la sección de preguntas y respuestas se están formulando preguntas que van a ser absueltas al final de la presentación del doctor Barzallo. Y dicho sea de paso, voy a aprovechar para presentarlo y leer su extensa hoja de vida. Don Carlos Barzallo es abogado independiente, consultor en Derecho y Gobierno Corporativo, Mercado de Valores, Ética, Transparencia, Cumplimiento y Anticorrupción. Expresidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Miembro fundador y expresidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Miembro y exdirector de la Fundación Panameña de Ética y Civismo. Expresidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, miembro del Consejo Consultivo del diario La Prensa, articulista, columna Valor Razonable, diario La Prensa, miembro del Private Sector Advisor Group, Global Corporate Governance Forum, es doctor en Derecho cum laude de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Comercial, Universidad de París II, ha participado en el programa de instrucción para abogados de Harvard University, Master of Laws de la Universidad de Pensilvania, y es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, summa cum laude de la Universidad de Panamá. Doctor Carlos Barzallo, el micrófono es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, profesor Ho. Muchas gracias a todos los organizadores de este evento, World Compliance, ULMA, y a mi colega Mayra Rodríguez, que me ha antecedido y ha abierto el camino para esta segunda parte, en la que yo voy a tratar los siguientes 5 puntos. Yo voy a conversarles sobre los conceptos de fit and proper, las reglas vigentes en banca en Panamá, reglas vigentes como tercer punto para el regulador de banca, la superintendencia. Cuarto, un análisis de lo que a mi juicio es la creación de un nuevo sistema de autorregulación controlado con este acuerdo 2-2023. Y por último, algunos problemas prácticos y jurídicos, ¿no?
Mis credenciales, más que currículum que han leído para hablar de este tema en particular, incluye, para beneficio de la audiencia, 3 muy específicas. Al haber sido regulador de valores que ha dictado acuerdos relacionados con este tema, y además, y más importante que eso, haber participado en procesos que han negado licencia a entidad que la ha solicitado en el mercado de valores por considerar que no cumplía con los requisitos de fit and proper, es decir, poner en marcha estos conceptos. Segundo, haber sido socio de una de las llamadas firmas Big Four de la auditoría, que tuvo que lidiar por ser el auditor externo de una empresa panameña que estuvo en la lista Clinton. Una situación práctica muy importante. Y por último, por ser abogado en ejercicio 33 años y experiencia como profesor de Derecho Societario y Ética Bancaria en programas de maestría. El primer punto a tratar es el tema del fit and proper, que viene de Basilea y que básicamente nos dice que los accionistas cuyas participaciones superen ciertos umbrales significativos y o que ejerzan influencia significativa en una entidad regulada deben cumplir con unas pruebas de idoneidad, propiedad u otras que califican los supervisores. Se observa enseguida que no se trata de cualquier accionista, primer punto. No se trata de accionistas que no ejerzan influencia significativa o que no tengan el porcentaje que debe señalar la ley. Primer punto importante. Las pruebas de idoneidad, propiedad y otras calificaciones deben aplicarse en la fase de autorización, es decir, cuando usted va a dar la licencia y posteriormente, ya que esto no es estático. Cuando se produzcan determinados acontecimientos, y hay que definir por ley cuáles son esos acontecimientos para que los sujetos sepan de qué se trata. Los supervisores esperan, ¿cuáles son las expectativas? Que se adopten medidas necesarias, como estos son principios muy generales, para garantizar el cumplimiento de esas pruebas de idoneidad, propiedad y de prueba. La expectativa básica de los reguladores bancarios son que el banco adopte medidas, las que sean necesarias, para garantizar que se cumplan esas pruebas de idoneidad previamente establecidas. Los factores relativos a la evaluación de idoneidad, propiedad y otras calificaciones de accionista incluyen la reputación empresarial, la posición financiera y si la propiedad que tiene ese accionista afectaría negativamente a la entidad bancaria. Se reconoce, como en los principios de Basilea, que además de los factores identificados puede haber otros y que esto es un tema que es de un juicio de valor y que los supervisores pueden tener que analizar caso por caso. Además de Basilea, en valores hay un documento clave que es el Fit and Proper Assessment, la evaluación de Fit and Proper, mejores prácticas, que lo hizo la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Tiene algunos años, diciembre de 2009, pero se mantiene muy vigente porque da algunos detalles prácticos que quizás algunos de la audiencia que están en el tema de banca lo que quieren es saber cómo hacer lo que tengan que hacer. En el tema de la honestidad, integridad, imparcialidad y el comportamiento ético, que es aspiracional, que todos queremos que los que se dedican a banca lo tengan, se entiende que estas personas son claves que actúen de manera honesta, diligente, independiente, esto es cajonero, que actúen éticamente y con integridad y equidad. Tienen que tener buena reputación y ser fiables. A la hora de determinar cómo se hace eso, el regulador de valores, no el de banca, da unos ejemplos y dice lo siguiente: si el solicitante ha sido condenado mediante auto de procesamiento por deshonestidad, fraude, blanqueo de capitales, robo o delito financiero en los últimos 10 años. Esto puede ser considerado obviamente por el regulador financiero como un indicio de que la persona no es apta, no es fit and proper para estar en el negocio bancario. Pero ahí tenemos que rescatar dos cosas que son que incluso se desarrolla si la persona ha sido condenada más allá, o sea, en un plazo mayor de 10 años. Si eso pasó hace 15 años, ¿qué se hace? Bueno, los principios dicen que esa información tiene que ser obviamente notificada al regulador, pero luego el regulador se pronunciará. Es decir, es posible que se le dé las autorizaciones a pesar de que tiene una condena si es en plazo superior a 10 años. Eso es importante porque se observa un elemento de temporalidad. Es decir, esto no es perpetuo, usted no queda condenado para toda la vida. Y es importante, vamos paso a paso poniendo los bloques para rescatar porque esto es importante. El otro elemento que hay es un consejo muy útil y operativo para los que estén en el terreno de la banca, es que esto no es un proceso que se debe hacer casuístico, ni inventado, ni folclórico. Las evaluaciones de idoneidad deben realizarse preferiblemente con el uso de lista de comprobación estandarizada y exhaustiva. Que es decir, que hay un formulario igual para todos, que sea estándar y que lo contenga todo.
y debe haber una unidad responsable de hacer eso, y los miembros del personal deben mantener unas pistas de auditoría claras y documentos de apoyo sobre la evaluación de cada persona o entidad que hicieron y los resultados de ese ejercicio. Esto debe permitir una revisión objetiva para ver qué fue lo que usted hizo paso a paso y que quede bien documentado. Y cualquier irregularidad que se encuentre debe ver quién la evaluó y quién la aprobó. Y eso debe ser aprobado por un nivel de un revisor independiente, un nivel superior y con cierta antigüedad para que el proceso tenga un control de calidad. Esa es la aspiración, los principios, de ahí se basan las reglas locales. Sin embargo, hay veces que se desvían y como les gusta decir a nosotros por acá, se panaminizan. Y a veces esa tropicalización se aleja un poco del principio general. Lo segundo, de los 5 puntos, es las reglas vigentes en Panamá hoy en la banca. Ya Mayra Rodríguez habló sobre el acuerdo en particular. Yo quiero contribuir con algo de contexto adicional para no repetirnos. El acuerdo 5-2011 viene a reemplazar el acuerdo 4-2001 de gobierno corporativo de la Super de Banca. Lo que tenemos alguna edad nos recordaremos de que el tema de gobierno corporativo en banca no nació en el 2011 con el acuerdo 5. Ya venía el 2001, o sea que tiene 22 años de estar este tema en el tapete. Ese es un recuerdo importante. Y no solo eso, el acuerdo 4-2001 fue utilizado en un proceso sancionatorio donde se multó a un banco por no cumplir con gobierno corporativo. Eso es documento público, se le puso una multa de 50.000 balboas y ese banco no es nada menos que el Banco Nacional de Panamá. La Superintendencia de Banco en ese momento le puso una multa al Banco Nacional por no cumplir con el acuerdo 4-2001. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acuerdo ha tenido, pues, en su momento una ejecución práctica. A nivel corporativo todavía esto es más curioso. ¿Por qué? Porque el fundamento legal expreso de gobierno corporativo en Panamá nace primero en un acuerdo del 4-2001 antes que en la mal llamada ley bancaria, que es un decreto ley, que es el decreto 9 de 1998. En ese decreto no se habla de gobierno corporativo. En la ley bancaria se vino a hablar de gobierno corporativo fue con una reforma, que es el decreto ley 2 del 2008. Es decir, casi 10 años después de instaurar la mal llamada ley bancaria, surge el concepto. ¿Y dónde introducen esto por primera vez? En la solicitud de licencia. Cuando una persona va a pedir licencia de banco, se le pide una serie de requisitos. La ley tiene unos y los otros los establece la Junta Directiva mediante acuerdo. Los requisitos y demás condiciones para obtener licencia lo determina la Junta Directiva. Conviene recordar algo muy interesante que nos enseña la experiencia, y esto no es gratuito. Si se revisa el listado, porque todo este trámite tiene que ser por apoderados legales, lo dice la ley, esto nuestro sistema funciona así, la licencia se pide por medio de apoderado legal. Si se revisa el listado de apoderados legales, información pública, que hacen solicitudes de licencia para banco, es un número bien limitado. Son unos cuantos firmas que hacen este trabajo. No es un trabajo necesariamente bancario, de derecho bancario, es un trabajo administrativo, pero lo hacen ciertas firmas. Lo que llama la atención es que algunas de esas firmas han tenido miembros de sus abogados en la junta directiva del regulador bancario. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Esto es bien interesante, ya que en el tema de solvencia moral, el primero que se encuentra con los bancos y sus accionistas es el abogado que con su firma lleva al cliente a la super, donde en algunos casos, y más en el pasado, hoy no, el abogado individual es miembro también de la junta directiva de la superintendencia de banco que dicta el acuerdo sobre los requisitos. Es decir, si queremos controlar la solvencia moral, podemos saber por dónde empezar. La licencia, en todo caso, para ser bien claro, lo dice la norma, la expide el superintendente y no la junta directiva. Sin embargo, ya he dicho, la norma, el artículo 47 de la norma, dice que los requisitos los establece la junta directiva. La propia ley tiene unos criterios para dar eso, y en el tema que nos ocupa, porque vamos específicamente, y llamo la atención sobre esta particularidad, se requiere por el artículo 48 que se revele la identidad de los accionistas principales. Escuchen bien, los accionistas principales, no todos. No se define qué es considerado principal, pero es solo los principales. Y luego viene otra idea, que es la idoneidad del cuerpo administrativo con base a su experiencia, integridad e historial profesional. Veamos bien separado. Se pide la identidad de los accionistas principales solamente, y luego la idoneidad del cuerpo administrativo, y ahí es donde se usa la palabrita integridad. Y el otro requisito es políticas de gobierno corporativo, y obviamente me estoy saltando uno más que evidente, el capital mínimo exigido, y cuyo origen debe ser claramente determinable para saber de dónde viene ese capital.
Es interesante que luego el acuerdo 3-2001, que desarrolla esto, que dicta la Junta Directiva del 2001, desarrolla para el tema de las licencias bancarias, entra en el tema de solvencia moral y económica y, como lo dice la norma legal, vuelve a repetir que se pide la información de los principales accionistas. Pero aquí entramos en más detalle. No se le dará licencia a las personas que hayan cometido los siguientes delitos, hayan sido condenadas por los siguientes delitos: blanqueo de capitales, tráfico de estupefacientes, estafa, tráfico de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción, actos de terrorismo, tráfico de vehículos y por cualquier delito contra la propiedad o la fe pública. Es un número limitado y detallado de delitos. El Código Penal tiene 390 y pico artículos y se trata de esto solamente. Es decir, usted puede ser condenado por otro delito y, basado en esta norma, no quedaría excluido de que se le dé licencia bancaria. Lo traigo a colación porque voy a tratar de demostrar que estamos cambiando de un sistema cerrado, como se le llama número clausus, a un sistema abierto en que puede que tenga muchas ventajas y beneficios, pero es un cambio y conlleva conocerlo y adaptarse. Luego también está impedido el que no pueda ejercer el comercio en Panamá en otro país que haya sido declarado en quiebra o concurso. Ya no hay ni quiebra, así que eso será superado por los procesos estos de insolvencia, o que haya sido identificado por el regulador que haya sido realizó actos que llevaron a la liquidación forzosa administrativa, que es el nombre disfrazado de la quiebra para los bancos. Entonces, para poder efectuar esta labor, el banco, y sé que hay personas en la audiencia que están interesadas en actos, van a reconocer este dilema, que es: se les pide las generales de los accionistas, los directores, el pasaporte, la cédula de identidad, la ocupación, cosas tradicionales. Pero es bien interesante observar lo siguiente, que es que en el diablo están los detalles. Cuando las acciones del solicitante o promotor se negocien en bolsa con frecuencia, la información requerida recaerá sobre los 5 accionistas con mayor porcentaje de participación. Esto es una rareza en muchos sentidos. ¿Por qué? Primero, porque es llamativa la referencia a que se negocian en bolsa con un calificativo adicional, con frecuencia. Eso no es muy común. Nadie presupone que las acciones no se cotizan en la bolsa. Las bolsas generalmente son mercados líquidos. Hay que reconocer que el mercado panameño no lo es, y yo creo que quien lo escribió estaba pensando en eso, pero en todo caso, lo importante es que se limita a un número mágico, que es 5. Los 5 principales, no 6, no 7, no 8, es importante, y no es la lista de todos los accionistas. Ahí vamos entrando en detalles que son muy curiosos, porque el acuerdo que nos obtiene aquí esta tarde, el 2/2023, no hace ningún tipo de sesgo sobre esto y se va a todos los accionistas, lo cual puede ser desde el que tenga una acción, no tiene nada de control, no tiene nada de significativo, sin embargo, queda cubierto por ese acuerdo que es amplio. Eso hay que pensarlo y ajustar. Entonces, para darle contenido práctico a la exposición, yo me permito en este punto hacer la siguiente acotación de una experiencia personal, con detalles concretos. El 14 de febrero de 2008, mediante la resolución 4608 de la CNV, entonces CNV, se admitió el desistimiento de la solicitud de una licencia de una casa de valores. Bien, una persona solicitó licencia de casa de valores y luego desistió. Detrás de eso hay una historia. La empresa quería la licencia, desistió, ya que se le informó desde la Comisión de Valores que yo presidía en ese entonces, que la licencia le sería negada por contar en el expediente noticias recibidas de un país extranjero que ponían en duda la solvencia moral de la entidad y de su accionista principal. Bueno, la persona prefirió desistir. Yo me retiré de la Comisión de Valores en marzo de 2008 y en julio de 2009, mediante resolución CNV 237-09, el regulador le otorgó licencia a esa casa de valores que nosotros habíamos indicado que no se la daríamos. Esto no, ustedes deben recordar, o los que no lo saben, la comisión no funcionaba como la superintendencia de una sola persona que otorga licencia a un grupo colegiado de 3, así que nada, lo bueno ni lo malo se puede atribuir a una sola persona, sino un grupo de 3 personas. Entonces, ya lo curioso también es que esta entidad también había pedido licencia a la superintendencia de bancos y la superintendencia de bancos se la había otorgado. Estas autoridades evidentemente no tenían ninguna duda sobre la solvencia moral de la entidad y de su accionista principal. La historia se pone más interesante porque después la superintendencia de banco, mediante resolución 57-2017, de 7 de abril del 17, ordena la liquidación forzosa administrativa de ese banco. No fue posible evitar la quiebra del banco o llamada liquidación forzosa administrativa, por más que se intentó, los problemas vinieron de afuera y como habían venido las noticias que ponían en duda la solvencia moral de la entidad y su accionista principal. Entonces nosotros invitamos a que tiene que haber consistencia y coherencia, se debe evitar la selectividad y la idea es que
no sean negocios antes que nada. Se debe negar la licencia. Si ustedes se fijan en la historia de estos trámites, son pocas las veces que se niega la licencia per se. La gente hace esto, desiste, porque hay un mecanismo no escrito de que no se llega hasta el paso final administrativo. Retomando el tema normativo y saliendo de la anécdota, la normativa bancaria, ya Mayra Rodríguez la mencionó, los artículos 107 y 108 son lo que tenemos hoy. Dispone quién no puede ser director o gerente de banco, y es específico. No lo puede ser el que ha sido condenado por cualquier delito contra la fe pública o la propiedad, por falta grave de manejo del banco. Es un menú limitado nuevamente. La junta directiva tiene una función interesantísima, es el que rehabilita, es el que dice luego de cuánto tiempo, y no hay ningún parámetro, la ley no lo dice, y luego de haber hecho qué, uno queda rehabilitado. Eso hay que verlo en la práctica. Se torna subjetivo al no fijarse en ningún parámetro. El artículo 16 del decreto ley bancario señala que el superintendente puede instruir a los bancos la remoción de sus directivos, dignatarios, ejecutivos, si a su juicio hubiere mérito para ello. No habla de accionistas, pero el superintendente, él solo, puede, a su juicio, pedirle a un banco que remueva sus directivos, dignatarios, ejecutivos. Interesante facultad legal, artículo 16. Tampoco puede ser director administrador de un banco quien haya participado en su administración y se provocó la liquidación forzosa, el menú nuevamente limitado. En atención a que estas normas combinan el sistema de menú limitado con amplia discreción, a nosotros nos parece que es muy importante que el propio regulador goce de la mayor reputación y confianza posible, porque en algunos casos va a tomar unas decisiones bajo las cuales no tiene guía de la ley. Entonces, vale entonces, en tercer punto, recordar cuáles son las reglas vigentes para el propio regulador. Es decir, ¿quién vigila al vigilante? Es una idea que a mí me obsesiona, porque si usted les va a imponer unas reglas al regulado, usted como mínimo tiene esas reglas o mejores. Vamos a ver cuáles son los requisitos para ser director o superintendente. Bien, no haber sido condenado por delito doloso. A diferencia del listado del menú que les leí arriba, ¿acaso cualquier delito doloso? Lo puede ser el que haya sido condenado por delito culposo. No haber sido inhabilitado por la propia superintendencia, no haber sido declarado en quiebra o concurso de acreedores. Curiosamente, por ningún lugar se hace mención a la integridad ni a la solvencia moral. Los requisitos para ser superintendente son iguales, tampoco se hace referencia a la integridad y solvencia moral. En las causales de remoción, que son de otra manera, usted entró, lo nombraron director, lo nombraron superintendente, ¿cómo lo remueven? Bueno, estaría la incapacidad, la declaración de quiebra, el incumplimiento de los requisitos que originalmente debió cumplir, o uno que ya entra en este término de la integridad, solvencia, que es la probidad. La probidad en el ejercicio de funciones, es decir, que no lo hace con rectitud, integridad, honestidad, forma como se define en el derecho panameño, incluso la probidad. Hay que ser coherente y entender que la integridad, solvencia moral del regulador deben ser parecidas y nunca menos de las que impone a su regulador. Cuarto y último gran tema, la creación de un sistema de autorregulación controlado. ¿Qué significa esto en palabras más llanas? El nuevo acuerdo, ya explicado por Mayra Rodríguez, hace ahora de la responsabilidad de la entidad bancaria y de la propietaria de acciones de banco el velar por la solvencia moral de sus propios accionistas. No se dan parámetros concretos objetivos como los señalados en la norma legal ni en el acuerdo reglamentario de solicitud de licencia. Esto puede lamentablemente generar incertidumbre y hasta trato desigual. Puede funcionar, por ejemplo, con menor dificultad cuando el problema no es el controlador. Más difícil es cuando es el propio accionista controlador. ¿Quién va a controlar a ese accionista controlador? El tema de dar licencia es una función y un deber legal primario de quien emite licencia. Es regulatorio, es del Estado. Y la emisión y mantenimiento de la licencia no es un tema primario de autorregulación. Es el regulador el que debe indicar taxativamente quién no puede ser accionista de un banco. Los criterios no deben ser de regulador, deben estar previstos en la ley y él es el que le toca ejecutar. El sistema actual va a requerir reformas en los pactos sociales de todas las entidades bancarias y las sociedades propietarias de acciones. Y por eso son los 9 meses de entrada en vigencia, que ya va uno y queda mucho más. Hay que celebrar asambleas y reformar los pactos. Y curiosamente, el regulador, lo saben los que están en este negocio, ejerce un control legal y operativo sobre los pactos y su reforma. Porque el mal llamada ley bancaria involucra a los notarios y el registro público. Y lo que se ha hecho es que, además del tema de que cualquier sociedad con nombre banco no puede llevarse a notaría, ni mucho menos inscribirse en el registro, ningún pacto que no tenga el sello de visto bueno de la super de banco. El pacto original, que es la licencia, y su reforma. Es decir, el regulador conoce
las cláusulas que vamos entrando en material final sobre exclusión de accionistas que los bancos van a tener que estar introduciendo en sus pactos sociales para culminar toda esta teoría en un aspecto práctico de un caso público y notorio que ha estado en los medios y que se relaciona directamente con el Acuerdo 2-2023. Nosotros lo estamos estudiando totalmente técnico y jurídico, pero eso termina en un aspecto práctico. Entonces, hay que recordar que ahí va a haber una intervención en las asambleas, reforma de los pactos, y hay que ver que todas las sociedades lleven esa reforma al regulador para que luego vayan al notario y para que luego se lee. Porque la sanción por no pasar por ahí es severa en la ley, en cuanto que los notarios ni siquiera deben hacer el acto ni el registro registrado. Si pasara, el superintendente debe poner una marginal en el registro, toda una complicación. Entonces, el tema medular es lo siguiente: salvo los temas de negocio y de deseo de hacer un proyecto de negocio en común, no son los propios bancos los que determinan quién puede serse accionista, director, administrador, para obtener y mantener una licencia. El primero es dinero, la gente se pone de acuerdo y dice, yo tengo dinero y quiero poner un banco. Pero el decir quién puede o no ser, lo debe decir el regulador basado en la ley. Al actuar como si eso lo tienen que determinar los propios bancos, es donde yo defiendo que es una idea de autorregulación. Eso tiene una razón. Lo que se busca es que un tema de mitigación de riesgo, eso introduce la idea del riesgo reputacional y el riesgo de afectaciones de los negocios por ejemplo, están en listas que impidan el normal desarrollo de las operaciones y negocios en ciertos mercados. Esto tiene un ejercicio que ya se ha vivido, la lista Clinton y otras listas que producen situaciones menos severas, pero también problemáticas. Desde que se habla de riesgo y que se ha puesto de moda en la última década, un poco más, se introducen conceptos como apetito y tolerancia. No todo el mundo tiene el mismo apetito, no todo el mundo tolera el riesgo igual. Y eso comienza a depender de cada entidad y se vuelve subjetivo. Por ello se requiere una fijación de criterios objetivos por el regulador como punto de partida. Luego vendrán los estilos, pero tiene que haber un punto de partida igual para todos. Se argumenta también que es protección del sistema bancario, lo cual es altamente loable. Sin embargo, esto corresponde primariamente al regulador y no a las entidades bancarias. Las entidades bancarias no están por proteger el sistema, deben estar interesadas, pero esa no es su función principal, es la del regulador. El problema de las subjetividades es la falta de criterios objetivos y eso lo voy a explicar con un lujo de detalle. El debate concreto no es abstracto, lo viven todos los días los oficiales de cumplimiento de todas las entidades reguladas. Cuando el oficial de cumplimiento se enfrenta al área de negocio con un debate muy típico como es el siguiente: ¿bastan meras acusaciones o se requieren condenas en firme? Comienza un dilema allí de que solo es que lo han acusado pero no está condenado. Luego la pregunta: ¿qué tipo de delito? ¿Todos o algunos? Si incluye faltas administrativas, ¿por cuánto tiempo? Si la noticia es muy vieja, la quieren dar por la área de negocio, defiende de que eso ya tiene mucho tiempo. Con el sistema actual regulatorio he tratado de demostrar, hay que seguir un número, clausus, un menú limitado. El nuevo Acuerdo 2-2023, con conceptos muy amplios de principio, lo abre. Es un cambio de estilo. Para la autoridad, en todo caso, prevalece el principio constitucional del cual no puede escapar, contenido en el artículo 22 de la Constitución, que dice que las personas acusadas de haber cometido un delito se deben presumir inocentes mientras no se le prueba su culpabilidad en un juicio público. Ese es un problema constitucional que no se puede saltar, e incluso un problema de los derechos humanos. Es el mismo artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y cualquier persona que quiera defender el respeto de los derechos humanos en todas sus otras áreas no puede selectivamente no defender la presunción de inocencia, por más que no le guste la persona o por más que ya la persona tenga una conclusión sobre lo que debía pasar. Entonces, ese principio tiene un problema, rige para la autoridad. Por ello, las limitaciones de establecer normas tajantes que digan quién puede ser o no, porque eso se vuelve una especie de sanción sin proceso previo. Entre privados se estila de que eso sí puede darse por autonomía de la voluntad y libertad contractual, principios que cada día sufren más reformas. Ahora, porque el problema es no generar discriminaciones. Esto se parece, y todos lo podrán relacionar, con el famoso tema de me reservo el derecho de admisión de los comercios. Ese sistema que permite que alguien no deje entrar a su comercio también requiere reglas, que no produzca discriminaciones, que esté ampliamente divulgado y que la gente sepa cuáles son los criterios por los cuales no la dejan entrar al local o estando en el local la sacan. No puede ser obviamente por razones de sexo, de raza, de creencias,
porque sería evidentemente discriminación. Sí lo puede ser por seguridad, una persona que está en estado violento, que ataca, entonces hay que usar la lógica y hay que disponer de información previa. El punto fundamental que quiero recalcar es que el regulador no toma la medida administrativa directa porque se convertiría en un acto administrativo que puede ser atacado en sala tercera. Esa es la realidad y tendría que tener un fundamento legal sólido donde se le permita decir usted no puede ser accionista de un banco porque el artículo tal de X norma de rango legal lo dice. O si yo la desarrollé en un acuerdo, lo hago porque el artículo tal de una norma legal me lo faculta y me ordena que lo haga. Entonces, el otro problema está al introducir un concepto de palabras como políticas, procedimientos, sin decir cuáles son, y la famosa frase tomar medidas, casi todo el mundo se convierte en una especie de desastre o costurera, tampoco se dice cuáles son. El abanico puede ser muy amplio. El abanico no incluye solamente excluir a un accionista. El abanico puede ser, por ejemplo, poner las acciones de ese accionista en un fideicomiso ciego y dejarlas allí hasta que pase algo, hasta que concluya algo que hoy en día no sabemos cómo va a concluir. Pero no necesariamente implica la exclusión del accionista. Y luego seguimos con el debate, que no por eso no quisiera que de ninguna manera se interprete de que no se pueden alcanzar los objetivos de integridad, de solvencia. Sí, lo que se requiere es la mayor precisión posible dentro de lo factible. Porque si no se sigue uno contestando las preguntas esas del diálogo del oficial de cumplimiento con el área de negocio. Es decir, ¿qué tipo de acusaciones? ¿De medios? ¿Qué medios? La gente selecciona. Hay gente que cree en un medio y no cree en el otro. ¿De gobierno? ¿De qué gobierno? ¿De qué país? Hay gente que cree en unos países y no cree en otros. ¿Qué listas? La lista de A y la lista de B. No, uno puede escoger su menú que uno quiere. Uno cree firmemente en unos y no cree en otros, pero hay que saber cuáles son. Entonces, esto debe precisarse y es importante. El gobierno corporativo se ha vuelto una especie de mentolatum chino y se usa como excusa para todo. Ese es un problema de que cuando usted quiere decir que hace algo, lo hace porque lo dice el gobierno corporativo. Eso se da bastante, por ejemplo, con cambio de auditores. Se establece que cambiamos por gobierno corporativo. La regla es que en Panamá el gobierno corporativo no implica que usted cambie de auditores. La norma legal dice que usted rote el equipo de su auditor, de manera que usted se puede quedar con su mismo firma de auditores y cambia el equipo. Sin embargo, cuando quieren cambiar de auditores, se alega. Por el contrario, cuando no se quiere hacer algo, se pregunta dónde se ordena que se haga eso en las reglas del gobierno corporativo. Es decir, no puede ser usado a conveniencia. Ese tema ahora se está tratando muy recientemente en el tema de blanqueo de capitales, lo conocerán muchos de la audiencia, con el famoso problema del de-risking. El de-risking, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de sacar en este mes de abril un documento de 54 páginas muy completo, muy recomendado, donde explica que es una práctica de instituciones financieras terminar o restringir relaciones de negocio en forma indiscriminada con amplias categorías de clientes en lugar de analizar y manejar los riesgos de los clientes de manera focalizada. La institución dice, yo no voy a trabajar con este tipo de clientes, estos países, porque no me interesa, es muy riesgoso, y van eliminando sin mayores consideraciones. Esa práctica se está volviendo un problema, lo sabemos mucho. Y esta es la versión parecida en este tema de exclusión de accionistas y de listas, diciendo yo voy a cortar por lo sano porque no quiero problemas futuros. Y tiene cierta lógica, pero hay que hacerlo respetando obviamente el derecho. El quinto punto son problemas prácticos y jurídicos y voy a desarrollarlos en un orden también lógico. En el tema de solvencia moral e integridad hay varios componentes. Lo primero, hay que un administrativo regulatorio, como decía profesor de doctorado Fernando Sánchez Calero, fallecido, un gran catedrático español. Hay que reconocer que el derecho administrativo cada vez más ha invadido el derecho privado, societario, corporativo, bancario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las reglas, hay que ver el tipo de entidad que estamos tratando. Un banco en Panamá es una sociedad anónima. Por lo tanto, le aplican las reglas de la ley de sociedades anónimas, que guarda silencio en muchas cosas, y entre ellas guarda silencio sobre la exclusión de accionistas. La ley no dice nada, se tiene que ir al Código de Comercio. El Código de Comercio es un debate viejísimo por la manera que ha sido desarrollado, que no tiene tampoco normas específicamente aplicables, porque se discute si las normas sobre exclusión es para otro tipo de sociedad. Se ha dicho que el artículo 507 aplica a la sociedad anónima y existe la posibilidad de la exclusión de accionistas, la cual se ha practicado.
Y el artículo 507 habla textualmente, el retiro de un socio se puede dar por exclusión del socio. En un arbitraje reciente de una sociedad panameña y accionista, un accionista mayoritario y uno minoritario, se ha discutido precisamente la exclusión del minoritario y en unas condiciones muy particulares, que es la sociedad anónima cerrada, primero no pública, no cotiza en bolsa, se ha concluido que aplica la exclusión y también se ha pedido que sea por justa causa. ¿Qué significa justa causa? En este caso, el minoritario estaba entorpeciendo la labor de la sociedad, estaba demandando civil y penalmente a la sociedad, pedía judicialmente su disolución. Los mensajes eran claros de que no quería la sociedad, la atacaba, incluso su objeto de negocio, el contrato principal que tenía, lo estaba atacando. Entonces, en el arbitraje, además había aceptado en un acuerdo de accionistas someter las controversias a arbitraje. El laudo arbitral dijo, usted ha sido obstruccionista y usted puede ser excluido. Así que hay principios, pero es totalmente distinto a banco, donde no es las mismas características y hay que, por lo tanto, hay que ver el tipo de sociedad. Luego, las normas administrativas son el decreto ley de bancas, que tampoco habla nada sobre exclusión. Se añade además, si la sociedad tiene valores registrados en el regulador de valores, se le aplican esas normas, el decreto ley 1 del 99, que tiene, por ejemplo, una forma de comprarle a los accionistas sus acciones, son las ofertas públicas de adquisiciones, que puede hacer la propia sociedad al comprarle a sus accionistas. Y si además cotiza en bolsa, tiene las reglas propias de la bolsa para que pueda cotizar. Así que no se puede ir directo a una generalización, tiene que verse el tipo de entidad, y un banco puede tener dos de estas cuatro características, porque no necesariamente tiene que ser público. En cuanto al derecho comercial, hay que concluir de que técnicamente es legal que un pacto social contenga. Si usted el primer día que compra acciones en una sociedad sabe que usted lo puede sacar por las razones que ahí se indican, ya usted sabe a qué se atuvo. Si no quiere, no compra y es libertad total. Lo que se vuelve muy importante e interesante, y con esto voy a ir concluyendo porque he agotado mi tiempo, es si usted tiene un pacto que no contempló eso al principio y lo quiere reformar. ¿Cuál es el problema en Panamá? Uno de los artículos cuya vigencia se restableció del Código de Comercio para protección de los accionistas es el que les voy a mencionar, el 417. Dice, la Asamblea General de Accionistas constituye el poder supremo de una sociedad anónima. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero, y este pero es importante, en ningún caso podrá, por un voto de la mayoría, privar a los accionistas de sus derechos adquiridos, ni imponerle, salvo lo dispuesto en este código, que es el de comercio, un acuerdo cualquiera que contradijere los estatutos. Hombre, no hay derecho adquirido más grande que el ser accionista. ¿Qué quiere decir con esto? Con este artículo, que la asamblea, la mayoría, no puede imponerle a la minoría una exclusión donde dice que la minoría va a quedar fuera de la sociedad, porque este artículo dice que en ningún caso el voto de la mayoría podrá privar a los accionistas de sus derechos adquiridos. Y este artículo aplica a las sociedades anónimas. Con esto voy a concluir para no abusar de su tiempo. Yo les digo dos comentarios importantes. Este trabajo es un escrito que yo he preparado y lo voy a compartir con mucho gusto con los miembros de este panel, los que están participando. Así que los correos donde se inscribieron podrían recibirlo, yo coordinaré para que así sea. Y hay unos temas que ojalá en las preguntas y respuestas pueda exponer, porque hay una jurisprudencia bien importante que creo que sería muy interesante que la conocieran los participantes, pero no quiero extenderme más del tiempo que nos hemos asignado. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Barzallo, por su ponencia. Tenemos una serie de preguntas aquí en la plataforma. Vamos a darle rápida lectura para que sean absueltas, ¿no? Voy a tomarme, a ver, un segundito. Una de ellas dice, pareciera entonces que el acuerdo 02 establece parámetros distintos que la ley bancaria para ser accionista, directivo de banco, etc. ¿Qué tratamiento jurídico habría que darle a esto? ¿El acuerdo 02 contraviene la ley bancaria y por ende debe ser demandada por ilegal? ¿O el acuerdo 02 entra a aclarar la ley bancaria y por ende aplicar que la norma específica priva sobre la norma general? Adelante, cualquiera de los expositores que quiera responder. Hola. Sí, si quieres, Mayra, yo con mucho gusto doy una idea, pero si tú quieres. Sí, ok. Bueno, realmente es bien interesante, porque cuando nosotros vamos a revisar en derecho, y parte de lo que creo que comentaba también Carlos,
uno tiene que ver cuál es el tema de el orden de las leyes, ¿no? La jerarquía de leyes que nosotros conocemos. Y realmente lo que prima en este momento es la ley bancaria sobre el acuerdo bancario. No obstante, sí tenemos que mencionar que a pesar de que el acuerdo es una normativa por debajo de la jerarquía que puede tener una ley, tenemos que considerar que, y creo que por allí Carlos lo mencionó, que existen artículos dentro de la ley bancaria que le permite, en este caso, al superintendente poder generar normativas, acuerdos circulares en relación a regular o a normar ciertas actuaciones sobre el ámbito bancario. Sin embargo, yo creo, y aquí estoy un poco en la línea de lo que mencionaba también Carlos, es que debemos ser cuidadosos de no estar en esa línea delgada sobre los derechos de los accionistas, los derechos que inclusive cuentan la junta directiva, sus responsabilidades que están muy implícitas en sus propias políticas. Es más, tengo que decirlo, para que el accionista, el miembro de junta directiva, sea parte, toda entidad bancaria está en la obligación de reportarlo a la superintendencia de bancos. Entonces, dicho esto, ellos podrían objetar o no de acuerdo a su evaluación si la persona puede o no puede ser parte de una junta directiva. Ahora, también tengo que comentar que los requisitos o los aspectos que se consideran no estoy segura que se consideren o que se tomen en cuenta aspectos relevantes como lo de la, digamos, solvencia moral o la solvencia económica. Creo que es un poco más que todo, a veces, y me perdonan, pero tengo que decirlo, de quién es la persona y simplemente pues se acepta a la persona como miembro de junta directiva. Pero yo creo que aquí toma a rescatar un poco el motivo por el cual pues se genera este acuerdo, esta modificación al acuerdo 5/2011, que realmente pues en mi opinión muy personal no se midieron los resultados a futuro que esto puede tener en relación a la interacción de los miembros de junta de accionistas que tienen toda la libertad de poder elegir, de poder generar o ser parte, ¿verdad? O de conformar, en este caso, una persona jurídica, una sociedad anónima que posteriormente va a solicitar una licencia bancaria y que además esta empresa pues tiene que cumplir con todos los lineamientos y requerimientos señalados en la norma para que le sea conferida y le sea aprobada la licencia para poder entonces poder promover y poder estar generar actividades de tipo financiero en el mercado. Sí, yo ahí complementaría simplemente de que, como la pregunta dio varias opciones, de que si el acuerdo viola la ley, si el acuerdo es atacable, nada en esta presentación que estoy tratando de hacer va por esa línea, y me explico mejor. Los verbos rectores del acuerdo son muy concretos, no vamos a inventar. Es asegurar, deben asegurarse. Adoptar, deben adoptar políticas que permitan identificar, evaluar, monitorear, tomar medidas, que fue donde dice el mal chiste del sastre. No se indica cuál. Informar motivos. Nada de eso es atacable porque nada de eso viola la ley bancaria. Todo eso queda en la imaginación e interpretación del que lo vaya a hacer. Lo que pasa es que esta charla la estamos dando en un vacío, pero al mismo tiempo hay un acto que ya pasó, que es evidente y hecho y notorio, y ya estamos viendo el resultado de cómo se usó una vez. Cuando se le pregunta a la autoridad puede decir, yo nunca les pedí que hicieran exactamente eso que hicieron. Yo nada más les dije que tomaran medidas. Claro, el 99% de las personas dirá, esa es la medida que hay que tomar, y yo la tomé basada en el acuerdo. Lo que yo quiero decir es que el acuerdo es lo suficientemente flexible, amplio, para dar para muchas cosas. Porque una medida intermedia podía ser un ejemplo concreto, ya lo vivimos. Yo no excluyo al accionista, lo obligo a que ponga las acciones en un fideicomiso ciego, lo separo, no está allí, pero no llego a la medida total. Ese es un ejemplo. Y más allá, eso ya tiene jurisprudencia española. Hay un caso que quería mencionar en la charla, pero iba a pasar, voy a aprovechar en la pregunta y respuesta para mencionarles recientes de este año. En España, dos accionistas, uno tiene el 51% y el otro tiene el 49%. El accionista que controla la sociedad
se niega a pagar dividendos y tiene todo las reservas, las ganancias. El minoritario quiere que le paguen dividendos. Va a los tribunales. Como en Panamá no hay protección de accionistas minoritarios y mandarían los mayoritarios, el mayoritario podría aguantar y no pagar nunca dividendo y el otro se lo tiene que aguantar. En España no es así. En España se dice, usted, ¿por qué no paga dividendos? Y explica, es que tengo un contrato privado con el que me ha prestado plata, me exige que yo no pague dividendos y busca una razón, una excusa. Esa excusa está documentada. Le dice el tribunal, no solo el tribunal de sino el Supremo español dice, vamos a leer eso. Usted tiene reservas de sobra para pagarle a ese acreedor, páguele dividendos al otro. Y no solo anula la decisión de no pagar, sino que le establece el porcentaje que hay que pagar. Y luego el otro se reclama y dice, ¿por qué el tribunal se mete en mi sociedad y me dice cuánto porcentaje le tengo que pagar? Dice, pero que ustedes son dos, si yo solo anulo el acto, la decisión va a volver al mayoritario y el minoritario va a quedar nuevamente en la misma. El mayoritario no le quiere pagar. Conclusión, si uno va a usar como excusa el hacer algo, uno tiene que tener seguro de que esa excusa es suficiente para lo que uno hizo, y dos, que hay medidas de protección prácticas a los accionistas para que se logre que todo el mundo gane. El accionista mayoritario se asegura que sus acreedores tengan la seguridad de que hay la reserva para pagarle. Se le paga al minoritario y no solo se trata de una anulación formal del acuerdo, sino que se le dice, páguele tanto. Esta es la tendencia moderna del derecho corporativo y nosotros todavía no estamos ahí. Así es, tal cual. Muchas gracias, doctor Barzallo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿legalmente es posible obligar a un accionista de un banco a vender sus acciones y o prohibirle comprar acciones, incluso una acción de un banco? Para cualquiera de los dos. Ok, bueno, pensaría que habría que mirar un poco, y yo creo que sobre mi exposición estuve comentando algo al respecto, porque podemos mantener o tener dentro de nuestros estatutos o reglamentos societarios algunas limitaciones o prohibiciones en respecto a el poder excluir a un accionista o tomar la decisión de accionista. Inclusive me ha tocado ver en estatutos y reglamentos que se incluyen cláusulas que permiten la salida o la decisión de salida de accionistas, ¿verdad?, en una estructura societaria por temas éticos, inclusive de integridad, deshonestidad, inclusive cuando hayan temas relacionados a delitos que haya sido juzgado por delitos o por alguna otra actuación. Eso es parte de lo que nosotros nos encontramos dentro del estatuto reglamento societario. Entonces, va a depender un poco sobre el cómo está estructurado, cómo está constituido ese estatuto o esa estructura societaria que le permita esa salida. Y recordemos un tema, que todo lo que guarde relación con el derecho corporativo, dentro de esa instancia o de esa estructura societaria, los accionistas tienen la toma de decisiones sobre sobre el tipo de sociedad o persona jurídica en donde están. En este caso, estamos hablando de entidades bancarias, que efectivamente, pues, habría que mirar si dentro del componente, y reitero, estructural, societario, permitía realizar la exclusión. Porque de no permitirlo o de no estar incluido como el marco, entonces eso le podría abrir la puerta al afectado para poder entonces presentar una demanda o contrademandar el acto por efectos de que está siendo de alguna manera afectado y que no se están cumpliendo las condiciones o los estatutos en donde todos los accionistas son parte o han sido parte. Entonces, es un tema bastante coyuntural, porque dependería mucho de qué entre los accionistas acordaron, cuáles son sus reglas del juego para poder entonces actuar ante una circunstancia o una situación en específico. Para complementar allí, nuevamente, no se puede dar respuesta, como bien dice Mayra Rodríguez, en generales, porque hay que ver caso por caso en el sentido del tipo de entidad. Que un elemento que voy a añadir aquí es, no todos los bancos son emisores, o propietarios de acciones son emisores registrados en el regulador de valores, ni necesariamente cotizan en bolsa. Lo más grandes sí lo son y la mayoría lo son. Eso es un animal distinto. ¿Por qué? Hace 20 años los pactos sociales de esas entidades tenían dos cláusulas cajoneras que los abogados corporativos conocen muy bien, que es el derecho de suscripción preferente y el derecho de tanteo. ¿Qué significa eso?
que cuando hay nueva emisión de acciones, los accionistas actuales son los primeros que tienen derecho a suscribir, y en el otro caso el derecho de tanteo, si yo le quiero vender mis acciones la primera que le vendo es a los accionistas actuales y la propia sociedad, y Mayra me compra. Eso hubo que eliminarlo porque eso es la antítesis de los mercados de valores. En los mercados de valores usted va en la bolsa y usted no sabe quién le compra a quién. Ahí alguien preguntó y le preocupaba el tema de la identidad. Es bien difícil supervisar la identidad en los mercados de valores líquido y profundo porque va mucho más rápido la compra y la venta que estar revisando. Fíjese que el acuerdo del 2001, que tiene 22 años, habla de que pues, si la empresa se cotiza en una bolsa de manera frecuente, que lo mencioné al principio, solo se le piden los 5 accionistas principales, porque una de las partes difíciles operativas es un listado potencial de miles de personas que se vuelve problemático. Entonces, la segunda parte también de este tema que nos ocupa, que es muy sui generis, es que en las formas de la venta del accionista, porque el tema también ya decidió excluirlo, ahora viene cómo le paga, cuál es la manera correcta de pagarle. En el Código de Comercio hay la idea de peritaje y de que calculen el valor para que haya una venta justa. Recuerden que el excluido no quiere vender. Y entonces se esfuerza una cosa. En el mercado de valores eso no debía ser problema, porque si la acción cotiza, en el mercado se sabría cuál es el valor y incluso te debía poner en la bolsa para que la compre cualquiera, porque aquí estamos viendo un acto de que el excluir, el que la compra es la propia emisora, y eso incluso le afecta a su capital. La idea sería que viniera otro accionista y comprara y se quedara el mismo capital y se reemplaza al nuevo. Recordemos lo último, es que mezclamos temas. Las sociedades son o de personas o de capital. En las sociedades de personas está el llamado affectio societatis, es que nosotros en este panel queremos ser socios y dependemos uno del otro y nos gusta. En la de capital nosotros no tenemos ni que conocernos, lo único que interesa es el capital y bueno, los bancos se convierten, tienen que ser una de las dos y son de acciones y de capital. Claro que tienen un cierto componente personal, incluido persona, pero no es su característica predominante. Sí, inclusive, Carlos, un poquito también para comentar sobre lo que acabamos de atender, es que el tema del capital del banco, y aquí por eso yo hablaba en mi posición, que hay que conocer, entender a las estructuras que tienen actualmente nuestras entidades bancarias, porque tal cual, si se da una exclusión y se excluye y se tiene que vender a los propios accionistas, esto tiene un efecto en los resultados del banco. Y muy importante, lo ideal sería poderlo vender a algo en externo que pudiese aportar y que pudiera ampliar el capital. Porque también podría generarse una situación de que afecte el capital y obviamente puede afectar todo lo que guarde relación con reservas, todo lo que tienen que cumplir también las entidades bancarias en relación a los reportes que tengan sobre el tema de liquidez y demás. Pues eso también podría tener un impacto en eso. Por eso es que a veces, por eso yo comentaba que pareciera muy fácil poder emitir un marco regulatorio, un acuerdo, una modificación, pero detrás de todo esto hay una implicación, un trabajo de parte de quienes son los regulados, de lo que quienes tienen que hacer ahora el trabajo de adecuar y ajustar pues sus estructuras, sus procesos, sus políticas para poder entonces atenderlo y continuar, ¿no? Sin mayor problema dentro de la plaza bancaria. Oiga, y dos ideas que van en esa misma línea. Una es bien importante. Además del precio justo y de que se habla, hay un componente panameño muy particular. La venta de las acciones a través de la bolsa de valores produce que la ganancia de capital no sea gravable el impuesto sobre la renta, igual que tampoco es deducible la pérdida si fuera. Al accionista que se le fuerza a vender fuera de la bolsa, tienen que calcular esos números porque se le está potencialmente afectando en el tema fiscal. Es decir, la exclusión ya la separamos, es una idea inicial. Luego el detalle del precio, cómo lo hacemos. Y luego dónde se concreta la operación. En Panamá, si no se concreta en la bolsa de valores, tiene unas consecuencias fiscales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por último, en lo que menciona Mayra, que es un reto, yo fui regulador y Mayra también, y bueno, el tema ideal, el mundo ideal, pero que es concreto, es que estos acuerdos bancarios deberían pasar por el proceso administrativo de consulta pública previo a su adopción. Eso no es una utopía, eso está en el mercado de valores desde hace muchos años y es obligatorio antes de dictar un acuerdo, y mucho menos que entre en vigencia, si no ha pasado por un proceso de consulta, porque es sano. Ese periodo permite, y no es el mismo que el de entrar en vigencia 9 meses después, porque ese es para ya adaptar las cosas.
ese es antes de, porque permite ver borradores, discutir, hacer todas las preguntas que hay que hacer y luego sale el acuerdo. Eso es sano y debía irse por esa línea, porque la verdad que potencialmente todos ganamos. Sí, es totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ambos. Tenemos una última pregunta que estamos admitiendo. Dice acá, legalmente es posible obligar, perdón. Esta es para el doctor Barzallo directamente. Dice, ¿puede la Superintendencia de Bancos negar o objetar una solicitud de licencia bancaria por notoria falta de integridad, insolvencia moral y ética de algunos de los accionistas principales, conforme a lo dispuesto en el artículo 48, numeral 1 del Decreto Ley 9 del 98, así como en virtud del recién Acuerdo 2-2023 de 28 de marzo? Adelante, doctor. Sí, mire, de un abogado y una lectura, abogado de Isabel Español, la respuesta tiene que ser no, porque ahí lo que hemos leído, y lo leerán con más calma, no dice que eso se puede hacer. A la población general, no abogada y lega, le parece que eso es absurdo y que no debe ser así. El lego le parece correcto que el regulador le niegue por las razones que han indicado. Sin embargo, la norma no dice eso. ¿Qué pasa en la realidad? Porque tampoco podemos andar soñando utopía. Eso ni siquiera se da. Porque la realidad, ¿qué pasa? Si usted busca la tradición de la superintendencia de banco, nunca se niegan licencias. Hay una etapa previa donde, como yo hice el caso que hicimos en Valores, donde el regulador le informa al interesado que no se la va a dar. Y el interesado, si tiene sentido común, no quiere que se la niegue, porque ningún banco puede empezar luchando con el regulador para ir hacia la tercera. Los depositantes no soportarían eso. Entonces, tenemos teoría y tenemos práctica. En la práctica ni siquiera llega a eso. Si el regulador le hace saber que no se la va a dar por esas razones, lo más sensato, y pasa mucho, que el solicitante desiste. Sin embargo, estamos en el mundo de los hechos y no en el mundo del derecho. En el mundo del derecho sí sería bueno tener la lista más completa posible, que dijera lo más cercano a los detalles. Siempre va a quedar la posibilidad de cosas que se escapen. Son dos estilos también de crear normas, que son principios generales y muy detallados. Carlos, y adicionalmente, y para aportar un poquito también al comentario que acabas de presentar, es que, fíjate, estamos hablando de evaluaciones de integridad, que al final el mensaje no es que estamos en contra y que no tengamos que cumplir con temas de integridad y ética. Ojo, y quiero hacer la salvedad. Pero esto queda a la subjetividad del regulador, porque ante una inspección donde yo tengo que mostrar mis políticas, mis manuales, y el regulador me visita para hacer una inspección y yo le presento, mira, estas son mis políticas de integridad, ¿cuál sería digamos, la guía o la lista para que ellos me puedan decir, no, es que no estamos de acuerdo con tus guías o no cumples con un marco ético? Entonces, esto es muy subjetivo. Ahora, tengo que decir también que en la plaza existen algunos bancos, y lo he observado, inclusive ya creo que lo había mencionado, en su manual de gobierno corporativo ya tienen incluido el tema de políticas de integridad, mantienen un código de ética, sí lo tienen, pero ¿cuál sería ese checklist o esa lista o esa guía para poder que el regulado sepa cuáles son los requisitos mínimos para poder definir si soy íntegro o no? Porque, Carlos, esa es una realidad. O sea, ¿cómo yo puedo decir, cómo puedo definir que tú eres una persona que no tiene solvencia moral? O cómo tú me puedes decir a mí, Mayra, tú no tienes una solvencia moral. Es muy subjetivo, y creo que aquí nos quedaríamos toda la noche hablando un poco de estos temas de si somos morales o somos éticos o somos íntegros. Son situaciones muy subjetivas, y que cuando tú emites un tipo de normativa al respecto, tienes que señalar hacia qué lo diriges. ¿Cuáles son esos requisitos, esas guías, esos mecanismos para que el regulado pueda tener ideas de cómo plantear esos cambios, esos ajustes que ahora nos están pidiendo que tenemos que hacer en las políticas, en los manuales? Eso sería pues muy interesante, y creo que sería un gran aporte de parte del regulador para poder tener una base para entonces comenzar a generar una evaluación, y que cuando vayan a hacer
atendidos en una inspección, pues puedan también tener los argumentos y poder reforzar esas políticas y manuales que van a presentar en ese momento durante la inspección. Sí, en ese orden de ideas, Mayra, precisamente los principios de Basilea que mencionamos bien al principio, una de las etapas que incluye es que haya entrenamiento a los revisores y supervisores en las expectativas, cuando van a revisar qué es lo que quieren encontrar. Entonces, esa también es una comunicación fluida y necesaria que implica entrenar al regulador supervisor para que sepa, porque va a encontrar una variedad de opciones, porque si el tema se presta para ello, así va a ser. Y cierro con dos ideas interesantes para que no quede a la audiencia, que sea difícil determinar y que sea ambiguo no significa que no deba ser, o sea, no son ideas contradictorias, es que se tiene que intentar. Esto no quisiera llevar al relativismo y la ambigüedad. Por ejemplo, en Estados Unidos la Corte Suprema, magistrado que fue ponente de unos casos de pornografía, es famoso, definiendo de que él no puede definir la pornografía, pero él se la puede decir cuando la vea. Es decir, eso vuelve al tema del caso por caso, de decir, todos creemos que tenía sentido común y todos sabemos que es, pero se vuelve distinto cuando ya vemos el caso enfrente y vemos. Y el último elemento que es fundamental, porque cuando uno se mete en esta batalla que es integridad moral y solvencia, el que la pide la tiene que tener. Los reguladores en el mundo tienen una cosa que se llama el moral suasion. ¿Qué significa el moral suasion? Aparte de lo que está en la ley, tienen tal reputación y tal prestigio que ellos también pueden pedir cosas sin que esté en la ley, porque nadie se las va a discutir, en el sentido de que son tan positivas y buenas, y ellos las cumplen, que hay una aceptación de que, hombre, eso tiene sentido. Ese moral suasion logra maravillas en algunos lugares cuando los reguladores lo saben usar de manera importante y elegante. Y en el otro, para corregirme, yo dice, nadie pelea esto. En banca nadie pelea porque no llega a una negativa. En valores era distinto. En valores hay una jurisprudencia famosa de un emisor que quiso registrar valores para vender al público y se le negaron, y fue a la sala tercera y discutió que por qué le habían negado. Eso parece interesante porque desde que tiene la resolución de negativa, el mercado ya tiene un mensaje de que algo aquí es raro, yo no le voy a dar dinero a eso. Pero la persona fue, y lo más interesante fue el fallo de los magistrados que dijeron de que el regulador, a pesar de que la lista parecía cerrada, los propios magistrados que no son de mercado de valores, les parecía que el regulador tenía que tener la discreción para decir quién podía registrarse o quién no, a pesar de que el sistema escrito era de lista cerrada. Así que ahí prima, esto pasa ahora mismo igualito, la gente, yo les acabo de leer lo que hay de lista cerrada, esa es la norma, pero hay una sensación de que esto debe ser mejor, y que ahora lo que yo invito a que sea mejor, más detallado, y que se le aplique a todo el mundo por igual, y que sea la nueva norma de verdad para todos, regulado y regulador. Muy bien, muchas gracias a ambos. Ya hemos llegado prácticamente y hemos rebasado el tiempo que nos teníamos como meta. Muestra pues de que el tema ha sido interesante. Desafortunadamente no podemos seguir con las preguntas por un tema de tiempo, pero estamos seguros que más adelante pueden conectarse con nuestros expositores que en la noche de hoy han derramado sapiencia y experiencia, ¿verdad? A todos lo que hemos escuchado con atención. En nombre de nuestra señora decana Magali Castillo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, les habló Augusto Ho, y con mucho gusto mencionarles que la USMA es su casa para eventos futuros, que con mucho gusto los acogemos y les respaldamos en la realización de los mismos. Que tengan todos muy buenas noches y hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias.